tiene que optar entre un régimen parlamentario y uno presidencial. La tarea debe consistir en darle un marco adecuado a cada uno de los órganos para que cumpla sus funciones. Yo creo que esto es importantísimo. Definitivamente no tenemos por qué partir de una suma cero, que lo que pierde el Ejecutivo lo gana el Legislativo, o lo que pierde el Legislativo lo gana el Ejecutivo. Definitivamente el sistema anterior se orientó por reglas no escritas. Por lo tanto, ahora hay una gran disfuncionalidad de nuestra Constitución, ni siquiera de su lectura se desprende si el presidente tiene derecho a hacer observaciones al presupuesto, nos lo tuvo que decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como sabemos, el sistema anterior, como bien lo definía don Daniel Cosío Villegas con sus dos piezas, presidencialismo exacerbado y partido hegemónico, se orientaba por dos reglas. Regla número 1, el presidente manda. Regla número 2, en caso de duda, consúltese la regla número 1. Ahora que nos estamos apegando al derecho, a la Constitución, resulta que es insuficiente. Entonces tenemos que introducir, por ejemplo, lo que es la iniciativa preferencial, que en Francia se conoce como la ley guillotina. En Francia, si el presidente, si el Ejecutivo dice, ahí te va una iniciativa preferencial, si en 2 meses, en un periodo determinado, el Congreso no dictamina, entra en vigencia. Esto concluiría con la ignominiosa, congeladora, que definitivamente se viola el artículo 72. En el artículo 72, fracción I, se dice que si en un mes una Cámara no dictamina, puede ser pasada a la otra Cámara, puede venir un ejercicio de atracción, o el Ejecutivo puede mandarla a la otra Cámara. Esto nos ayudaría, o sea, ya hay un cierto ley guillotina, habría que perfeccionarla. 18. El Congreso no está en crisis, está apenas asumiendo su verdadero papel, y por lo tanto con la tarea urgente de ir consolidándose como la institución más importante de nuestra embrionaria democracia. Ahora sí está cumpliendo su función de control, aunque tiene que esmerarse para desempeñar eficientemente la función legislativa. 19. Ninguna democracia puede funcionar sin Parlamento. La tarea consiste en mejorar el Congreso. Con todo y que parlamentos y partidos son las instituciones más vituperadas, la única forma de darle racionalidad a la política y organizar la participación ciudadana es a través de esas instituciones. 20. No es cierto que sepamos discutir. La cultura parlamentaria tiene que ser conformada en la práctica de un Congreso que todos los días vaya cultivando los valores que nos permitan arribar al Parlamento que México necesita y anhela. Octavio Paz definía la democracia como saber discutir. Si a mí me preguntan en la 58 y 59 legislatura en el Senado, oye, danos un debate que se haya caracterizado por su profundidad, por la reflexión histórica, ética, política, nos ponen en un conflicto. Definitivamente el debate fue pobre y eso nos está reflejando una falta de cultura parlamentaria. Una reflexión final. México ha hecho sus reformas electorales para fortalecer partidos políticos, fortalecer la participación, pero en deterioro del poder legislativo. O sea, al poder legislativo se le veía con tal desprecio que era el pastel a repartir. En 1933 se prohibió la reelección, que fue muy dañina. En 1986 es una reforma que para mí atrofió totalmente la Cámara de Diputados, cuando se elevó de 400 a 500 diputados. Recordemos que en ese momento el gobierno tenía el reclamo del fraude patriótico de Chihuahua, y entonces para atenuar eso se llevó de 400 a 500 diputados, haciéndole un gran daño. 500 diputados, eso es un mercado, eso no es una asamblea en la que se pueda deliberar con prudencia y con sensatez. Se dice que una asamblea, para que pueda deliberar, no debe pasar de 150 diputados. Otra reforma que atrofió terriblemente ahora fue al caso de los senadores, con las listas de representación nacional, de representación proporcional de nivel nacional, para darle participación a los partidos. O sea, el poder legislativo ha servido para eso, y yo creo que ahora tenemos que pensar en una reforma de cómo mejorar el trabajo en el poder, en el órgano del poder del órgano legislativo de la Asamblea Parlamentaria. Eso para mí es una asignatura pendiente. Yo creo que la transición política ha concluido, estamos en otro sistema político, pero que hoy tenemos que consolidar, en ese proceso estamos, consolidar nuestra democracia, y la única forma de consolidar nuestra democracia es el mejor desempeño de sus instituciones. Ortega y Gasset decía, el Parlamento es la pieza más compleja de una democracia. Me atrevería a agregar, dime qué clase de Parlamento tienes y te diré qué clase de democracia eres. Para mejorar el trabajo parlamentario nos va a llevar tiempo, hay que hacer una reforma integral, podemos incorporar
muchísimas propuestas. Yo en mi libro termino haciendo propuestas. Hay publicaciones aquí mismo de la Cámara de Diputados para que definitivamente, después de la consolidación democrática, lleguemos a la última etapa de lo que se conoce como una democracia sustentable, que alcancemos una democracia sustentable. Me reservo algunas ideas más para la siguiente exposición. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, hemos escuchado unas 20 propuestas expuestas de manera rigurosa y lapidaria. Vamos a escuchar ahora la intervención del licenciado Miguel Ángel Granados Chapa. Él obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y allí también la licenciatura en Periodismo. Esto en la facultad, hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con mención honorífica. Tiene estudios de doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. De entre sus principales actividades en los medios de comunicación, podemos mencionar que fue director gerente del semanario Proceso, coordinador de noticieros en Canal 11, director general de Radio Educación, director de la Agencia Mexicana de Información, coordinador editorial y subdirector del periódico 1+1, director del semanario Punto, director de La Jornada, director general del semanario Mira, presidente del Consejo de Administración del Grupo Editorial 3, director de Hoja por Hoja, suplemento de libros del diario Reforma y 14 diarios más. Ha sido colaborador de los diarios Últimas Noticias, Excelsior, El Universal, Cine Mundial, 1+1, La Jornada, El Financiero, El Norte, Reforma y los periódicos servidos por la Agencia Mexicana de Información, así como las revistas Señal, Proceso Siempre, Razones, Crítica Política, Expansión y Mira. Fue colaborador de las emisiones radiofónicas Opinión Pública, Radio ABC, Onda Política, XCB y Monitor Radio Red. Dirigió la primera edición del noticiario La Ciudad en Radio 1000. Condujo el programa de entrevistas con sus propias palabras en Canal 11. Condujo asimismo el programa Plaza Pública en Radio Universidad de 1994 a 98 y lo reanudó en marzo del 99. Es autor desde 1997 de la columna diaria Plaza Pública. En su amplia obra publicada están Excelsior y otros temas de comunicación, Examen de la comunicación en México, La reforma política en México, La banca nuestra de cada día, Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense, ¿Votar para qué? Comunicación y política, Nava sí, Zapata no. Escuche, Carlos Salinas, El siglo de Fidel, Vivir en San Lázaro, Constancia hidalguense, Tiempo de ruptura. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1981 en la categoría Artículo de Fondo. Caballero de la Orden del Mérito de la República Francesa, el Premio Manuel Buendía a la trayectoria periodística y fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria en 2005. Fue consejero ciudadano, miembro del Consejo General del Instituto Federal Electoral, elegido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de 1994 a 1996. Bien, pues entonces con ustedes
Miguel Ángel Granados Chapa, con este currículum vasto y cercano al Congreso, quizá no se expresa tanto, pero él está en sus artículos muy cercano a las actividades del Congreso, como todos lo vemos y lo sabemos. Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias. Temo que la lectura de una trayectoria así ya parece un obituario, se acerca mucho al recuento que se hace tras el momento final. Gracias a Iván García Solís por su invitación, gracias al Congreso, a la Cámara de Diputados. Me satisface particularmente estar en esta mesa con dos legisladores, además del doctor Moreno, con dos legisladores sobresalientes, no solo en su función congresional, sino en su tarea política vital. A los dos los distingue una característica que está a faltar en los tiempos del pragmatismo que nos atraviesa y nos asedia y nos agobia, que es la rectitud y la congruencia de sus ideas. Es verdad que el senador Rodríguez Prats pasó de militar de un partido a otro, pero porque cambió el partido en el que estaba, no porque él cambiara, y en su nueva convicción política ha defendido los valores que defendía en el anterior partido en que militaba. El diputado García Solís es un militante desde los tiempos en que la convicción se pagaba con garrotazos y prisión, y ha mantenido firme su visión de México y ha trabajado con eficacia por convertir ideales que parecían remotísimos antaño en posibilidades concretas en el trabajo legislativo. Me felicito de poder participar en esta mesa con ambos. Me alegra además que el senador Rodríguez Prats, que yo propuse que él comenzara esta exposición, por las razones que resultaron evidentes, nos ha ofrecido un panorama lúcido, informado y contundente de su visión del Parlamento mexicano, del Poder Legislativo mexicano, y además mencionó a Alfonso Cravioto como uno de los oradores singulares, uno de los participantes notables en el Congreso Constituyente. Alfonso Cravioto era naturalmente representante de un distrito hidalguense. Ayer ocurrió un episodio en la Comisión Permanente que ilustra mucho las limitaciones y las insuficiencias de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es el tema que nos concierne en esta reunión. Como ustedes saben, la Comisión Permanente, que suple al Senado durante los recesos congresionales en el ejercicio de una facultad novedosa en el derecho mexicano, que es el de objetar nombramientos presidenciales, ejerció esa facultad y objetó a 3 comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. La Constitución establece 3 formas de colaboración en cuanto a nombramientos del Ejecutivo y el Legislativo, particularmente el Senado.